De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Hoy con un invitado de lujo, el ingeniero Rolando Antonio Vargas Ubrí, cariñosamente Tony Vargas, con quien estamos conversando. Ya Joel le agotó un buen tramo con Vargas sobre el tema gremial. Yo quiero empalmar lo gremial con el tema de la responsabilidad frente a los problemas del sector agropecuario en esta conversación con Tony. En mi tiempo, cuando yo era joven, por supuesto, hace mucho de eso, y fui dirigente gremial, los gremios éramos una especie de mecanismo de contrapeso en la discusión de los grandes temas agropecuarios del país. Sin embargo, muy a pesar de que la AMPA se ha revitalizado en términos de las reivindicaciones, de la lucha, de buscar conquista para los profesionales agropecuarios, no he sentido lo suficiente ese papel de contrapeso que jugaba la asociación en el sector agropecuario. Cuando digo papel de contrapeso, era discutir cara a cara, tú a tú, con las autoridades del sector agropecuario, los temas que preocupaban al sector agropecuario. Yo no sé, Tony, hasta dónde que hay una nueva dirección, tanto a nivel nacional como en las diferentes delegaciones, vale decir en las regionales y en los diferentes departamentos, hasta dónde es posible retomar esa imagen o ese criterio o ese enfoque o esa responsabilidad del gremio de discutir, además de las cuestiones que son propiamente reivindicativas, que solo atañen al profesional agropecuario, pero están los temas agropecuarios como tal, que tienen que ver con el productor, que tienen que ver con el campesino que no tiene tierra, pero que tienen que ver con el consumidor en las ciudades, porque si el campo no produce, la ciudad muere de hambre. Entonces, Vargas, el tema de esa responsabilidad que tiene que haber en el gremio, de ver el país, de ver el sector agropecuario, no solo de ver a los profesionales agropecuarios de manera particular. ¿Cómo anda eso? Sí, gracias, Alfonso. Siempre es muy grato venir acá a compartir contigo. Mira, revisando la historia de la AMPA, que tú fuiste parte sobre todo de la delegación del distrito, nosotros aspiramos a volver la delegación del distrito a esos tiempos de que tenga su propia identidad, de que nosotros reconozcamos los problemas que hay en la delegación del distrito y las instituciones que conforman nuestra jurisdicción, para ir ante esos incumbentes, ante esos productores y darle la solución. Nosotros somos parte de un organismo a nivel nacional de la AMPA, pero también a la vez somos un organismo independiente que con nuestra propuesta pensamos no ser una voz disidente, sino enriquecer el debate, llevarlo al Pleno Nacional de Dirigentes, a la Asamblea y, ¿por qué no, al Congreso? Yo tengo ya muchísimas anotaciones que en su momento Voz para el Cambio la va a conocer. Hay que darle una identidad propia a la delegación del distrito, porque nuestros problemas no es el problema del profesional agropecuario de Santiago, son problemas propios de nuestra jurisdicción, y en ese tenor pues venimos a imprimir una nueva sangre nueva a la delegación del distrito. Mira, yo recuerdo que cuando se presentaba un problema, por ejemplo, cuando aquí llegó el tema del moho azul, año 1981, fue un dolor de cabeza para los productores de tabaco. Claro. Y entonces la AMPA tuvo que intervenir demandando de que las autoridades enfrentaran la situación, dándole el apoyo necesario a los productores de tabaco. Sobre todo, mes de diciembre, enero, que venía la humedad, la llovizna, el clima frío, se prestaba, el caldo de cultivo era adecuado para que el moho azul proliferara. Y entonces es un sector, el tabaquero, que mueve una economía, sobre todo en la parte del Cibao, Navarrete, Villa González, Santiago Rodríguez, que se producía mucho tabaco rubio para los cigarros. Pero cuando se presentó en el año 1987 el trogloderma en el arroz, la AMPA intervino. Claro. Y lo hizo a partir de los técnicos de sanidad vegetal, lo que eran los expertos. Entonces en aquel momento Leonardo Alfonseca, Odeli Grisel Jiménez, Lázaro Guzmán, los técnicos nuestros, que ahí no eran entonces para los fines gremiales, no eran los técnicos de sanidad vegetal, eran los técnicos del gremio que tenían que elaborar la propuesta, los enfoques técnicos para el gremio, ir a ser el interlocutor frente al ministro de Agricultura. Entonces,
pienso que hay que volver a eso. Por ejemplo, ahora vimos que en San Juan de la Maguana hubo restricción en la siembra de habichuelas porque la sequía, la presa no tenía agua, y ahí tiene que estar la voz técnica del gremio con responsabilidad. No es que en el distrito no se requiera agua para... Si en el distrito están los técnicos de la AMPA, que son los expertos en riego, en el manejo del agua para la siembra de los cultivos, no es el mismo requerimiento el cultivo del arroz que el cultivo de la habichuela negra, por ejemplo. Pero si los expertos nuestros del gremio están en la capital, es desde aquí que tienen que opinar o dar asesoría a la Dirección Nacional para que esta sea la interlocutora frente a las autoridades. En el caso de San Juan, ¿qué es lo que está pasando? Mira, con el tema de la sequía. Antes de entrar a San Juan voy a comenzar por lo primero. La AMPA, la gestión pasada, presidida por el ingeniero Danilo Severino, dio un gran paso cuando enfrentó lo que es el caracol gigante, la Lisachatina fulica, que estuvo acabando porque hizo aparición en el este, y que las autoridades pasadas lo estaban escondiendo. Un problema grave, y que el ingeniero Danilo Severino, el Comité Ejecutivo Nacional y la Delegación del Este, conjuntamente, que hay que decirle y darle los créditos a los técnicos profesionales de sanidad vegetal, hicieron un trabajo no solamente de identificar, sino de llevar esa inquietud hasta el presidente de la República, para que se le diera atención a ese problema. Los profesionales agropecuarios con la gente de sanidad vegetal fueron los que enfrentaron el problema de la mosca del Mediterráneo, y la AMPA tuvo mucho que ver para que eso cambiara. Tú sabes el problema de la penalización que hizo el Departamento de Sanidad Vegetal de los Estados Unidos, que prohibió que los cítricos y otras frutas entraran. Eso se revirtió, y eso hay que darle los créditos, sobre todo a la AMPA, que fue la que jugó el papel ponderante para cambiar eso. Entro a San Juan. No, dejemos San Juan ahí. Ese tema del caracol gigante y la batalla que dio la AMPA con Severino a la cabeza movilizó el gremio, movilizó la opinión pública y colocó a la AMPA en un momento como si estuviéramos en la década de los 80, cuando las grandes batallas. Eso es así. Entonces, en eso hay que reflexionar para que los técnicos de todo el país alrededor de la AMPA entiendan la importancia que tiene asumir la defensa del país desde el gremio. Exacto. Que los productores, que el país, que los medios de comunicación vean que no es solo la preocupación por el salario, por la motocicleta, por el tema de la categorización, que si la dieta, que si el bono de desempeño. No. Primero hay un compromiso con el país. Es lo primero. Correcto. Porque ese artículo 5 de los estatutos de la AMPA así lo mandan. Ese artículo 5 es mandatorio y se impone a los demás artículos. Ahí está la naturaleza y la responsabilidad social de la AMPA, incluso responsabilidad con la defensa de la soberanía del país. Eso es correcto. Entonces, es importante reflexionar sobre eso, porque hoy todos los agrónomos del país están en línea esperando esta conversación con Tony. Sí, entonces, a eso nivel es importante. Eso es importante. Y señalar, Alfonso, y reiterar el papel fundamental que jugó la AMPA ante un anterior ministro con una tosudez tremenda, que no quería reconocer, porque él en los medios de comunicación decía que eso era mentira, que eso era una invención del presidente de la AMPA. Al final, óyeme, él tuvo que irse de la institución más importante del país, porque la lucha de la AMPA y como Severino manejó la situación, puso a la luz pública el verdadero problema, no solamente con la moscamé, sino con el caracol gigante. Mira, si yo te cuento la chapucería de un pasado presidente de la AMPA, que fue y le tiró un gancho a Severino en su propia oficina, llevándole 2 caracoles allí a la oficina. Mira, hay muchas cosas, Tony, en este mundo de Dios. Sí. ¿Tú sabes qué está pasando ahora mismo con el tema de los cítricos? Hay una enfermedad y el anterior ministro le prohibió a los técnicos que hablaran de esa enfermedad, porque le quieren esconder al país el tema
crítico de los cítricos. Sí. Nos hemos quedado sin citricultura en el país. Sobre todo la naranja enfermedad, criolla, la Guan-Lombín, el Guan-Lombín, ¿sí? Una enfermedad que acabó con los cítricos de la Florida, Alfonso, que tuvieron que diezmar, quemar miles y miles de hectáreas y volver de nuevo, porque es una enfermedad que no tiene cura. Quiero que tú sepas que el Guan-Lombín le ha hecho un daño tremendo a los cítricos dominicanos, y que nosotros entendemos que en algún momento la AMPA tiene que presionar, Alfonso, porque la producción de cítricos en el país prácticamente ha disminuido a niveles que tú sabes cómo están los precios de los cítricos en el país. Le han impedido a los técnicos especialistas hablar de la enfermedad. Yo invité a un técnico, no voy a decir el nombre porque él tiene miedo, y me confirmó que venía para acá jueves a conversar con nosotros. Y 2 días antes me llamó porque su jefe le prohibió venir al programa a hablar del tema en público. Yo te lo creo. Que solo el ministro estaba autorizado para hablar, pero el ministro no hablaba del tema. Él, cuando era ministro, mira, Ángel Esteve. Ponerle una Entonces la mordaza. AMPA tiene que consultar a los técnicos en privado, porque los técnicos no quieren hablar, tienen miedo a que lo cancelen. Óyeme, Entonces, eso no puede ser. nosotros revertimos una resolución del pasado ministro con el tema de la confidencialidad. O sea, él quería ponerle una mordaza a los profesionales agropecuarios que pertenecemos al Ministerio de Agricultura, y pudimos revertir eso, porque ninguno firmamos, claro está, con el apoyo de la AMPA, porque ponerle una mordaza es acallar los problemas del país. Yo creo, Alfonso, que tú has abierto ahora una gran puerta. La AMPA, yo no digo nada más la delegación del distrito, yo hablo AMPA como organismo nacional, tiene que concentrar sus esfuerzos para ponerle y buscarle solución y denunciar el problema de el Guan-Lombín en los cítricos. La AMPA no se debe tan solo a sus miembros, la AMPA se debe al país. Los profesionales agropecuarios se deben al país, tienen que asumir una actitud de defensa del país. Eso es correcto. Tony, el tema de San Juan de la Maguana, la sequía y la limitación que hubo, las instrucciones para que no sembraran habichuelas, y sin embargo en San Juan siguen sembrando. Porque la gente tiene que producir. Sí. La gente corre riesgo de que se le pierda la cosecha, pero tienen Alfonso, que producir. El que conoce de riego sabe que las presas son obra de captación para el futuro. Usted almacena millones y millones de metros cúbicos de agua, y eso le dice la cantidad de tierra que usted debe de sembrar. San Juan no solamente tiene frutos menores, San Juan tiene el cultivo que más agua demanda, 4 o 5 veces que lo que demanda un fruto menor, el arroz, que es por inundación. Y lamentablemente las lluvias, Alfonso, ha llovido prácticamente en la zona urbana, pero quiero que tú sepas que en las grandes presas del país no ha llovido. En los grandes ríos, que son los suplidores de esas grandes obras de captación, no ha llovido, no se han llenado, no han llegado los volúmenes de agua que permiten planificar en el tiempo, Alfonso, la cantidad de cultivo que hay en las diferentes zonas del país. En San Juan de la Maguana, que es la presa de San Juan, no ha caído agua suficiente. Entonces, Agricultura hizo una planificación para los cultivos que tiene que someterse a eso, aunque tú digas que, porque eso ha pasado, inclusive pasó con el arroz en el norte. Eso es cíclico. Y que hay muchos productores, inclusive hubieron gobiernos pasados, que tú eso lo sabes, que llegaron a quemar grandes plantaciones de arroz sembradas. Llevaron a esos extremos, porque algunos productores no se llevaron de esa programación y agarraban y sembraban de manera clandestina. Pero cuando se quema se degrada el suelo, porque están matando la fauna. Correcto, la microfauna no, lógicamente, Alfonso. Pero no llevemos, pero no debemos de llegar a ese extremo. Agricultura y los técnicos agropecuarios son los que planifican, son los que están preparados para dar una recomendación. El productor, que es una parte importante nuestra, porque sin ellos nosotros no tenemos razón de existir, tiene que llevarse de las recomendaciones de las regionales, que son el eje principal de las distintas provincias del país, que son las que dicen qué cantidad de cultivo, qué cantidad de tareas de tierra se debe sembrar. ¿Por qué? Porque saben que la obra de captación, que es la presa, saben los volúmenes de agua que hay y para qué cantidad
de tarea y en el tiempo, porque una presa, si no le llueve 4, 5, 6 meses de sequía, pueden bajar su nivel a niveles catastróficos. Entonces por eso se hace en el INDRI, del cual yo provengo y que trabajé 13 años. Todos los años lo que hacíamos era una planificación de acuerdo a los volúmenes de agua que teníamos almacenado para saber cuántas tareas de tierra podían sembrarse. Y eso hay que continuar, Alfonso, porque no son soluciones me da la ganaria, son soluciones de profesionales muy capacitados que tiene el INDRI. El tiempo se nos acabó, Tony, para este segmento. ¿Es mandatorio hoy construir más presas o limpiar la que tenemos? Las dos cosas, Alfonso. ¿Qué primero? ¿Construir más o limpiar la que tenemos? Yo diría que... Aunque en el este hay que construir, porque en el este no tenemos presas. Por eso te digo que es que hay que construir y a la vez limpiar. Una de las preocupaciones que tuvimos en el INDRI, Alfonso, es que las grandes presas, cuando tienen mucho sedimento, Alfonso, lógicamente el pelo de agua, lo que es el nivel de agua, te disminuye porque el sedimento te está ocupando un gran espacio. Tenemos que limpiar las grandes obras de captación del país. ¿Ese sedimento que está en la presa puede ser usado como abono orgánico? Claro que sí. ¿Y entonces? Y en la gran mayoría de los países es un excelente abono orgánico que enriquece muchos suelos pobres. Tony, el tiempo se nos fue. Gracias por estar aquí, pero yo quiero que usted vuelva para que hablemos de asuntos técnicos y dejemos la parte gremial. Okay, hablemos de estas cosas que son tan fundamentales. Voz para el Cambio es mi casa. Voz para el Cambio es un toque de queda para los profesionales agropecuarios. Y que no solamente Tony valga. Quiero que tú sepas que aún ustedes no trayendo invitados, los profesionales están cautivos, viendo las recomendaciones. Porque ustedes no quieren venir. No, sí, venimos cada vez que ustedes nos invitan. Venga el jueves. No, es que yo mira lo que te voy a decir. Los profesionales agropecuarios quieren ver la diversidad. Nosotros tenemos muchísima gente que estoy proponiendo, tanto a la licenciada Joemeli Severino como a Alfonso Torres, que parte de la directiva sin Tony Vargas vengan aquí a exponer cuáles son sus planes en la delegación del distrito. No. Elemento técnico. Veamos los problemas agropecuarios. Esto, lo de la presa, lo de los cultivos, la sequía, el problema sanitario. Las pautas las ponen ustedes. ¿Por qué no hablar de los cítricos? Manden un técnico para acá para que hablemos de los cítricos. Pues yo estoy de acuerdo, Alfonso. Esos problemas en el país hay que debatirlos. Tony, muchas gracias. Gracias a ti, mi hermano. Para el cambio. Mire, no le cambie, que después de la pausa vamos a conversar un ratito ahí con Bantroy Severino y la tecnológica, porque ya es un segmento que la gente lo espera cada jueves. Vamos a la pausa. Gracias, Tony.